Todo lo que está debajo del sol, todo lo que está debajo del sol está sujeto al paso del tiempo. Todo lo nuevo se envejece. Lo que brilla se opaca. Lo que es fuerte se debilita. Lo que es abundante escasea. Todo pasa, nada es para siempre. ¿Está de acuerdo con eso? Todo lo que es fuerte en algún momento, en otro momento se ¿qué? Todo lo que brilla para el presente, en el futuro tiende a opacar. Todo lo que es fuerte, todo lo que es abundante se acaba. Nada es para siempre. Dentro del marco de esa realidad, no se escapa la vida del ser humano. Somos seres que, al igual que todo lo que existe debajo del sol, estamos también sujetos al paso del tiempo. La niñez, la preadolescencia, la adolescencia, la juventud, la adultez, la edad madura, la vejez, son periodos inevitables. ¿Tiene recuerdos de su niñez? Sean recuerdos gratos o no muy gratos, usted tuvo niñez como yo la tuve. Después pasamos a una preadolescencia, después fuimos adolescentes, después fuimos jóvenes, algunos lo son todavía, después fuimos adultos, después adultos o después, por no ofender, edad madura, y después ancianos. Inevitable, ¿cierto? El paso del tiempo sobre nuestra existencia. Vamos al libro de Eclesiastés, vamos a reflexionar. Libro de Eclesiastés. Y Eclesiastés nos presenta el pensamiento del hombre y sus reflexiones durante el paso efímero por la tierra. ¿Qué es el libro de Eclesiastés? Después de Proverbios, después de Salmos y Proverbios está. Entonces, el libro de Eclesiastés nos presenta el pensamiento de un hombre y sus reflexiones durante su paso por la tierra. Ese es el libro de Eclesiastés. Entonces, vamos a leer solamente el versículo 1 por el momento, del capítulo 1. Y dice la palabra del Señor: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. ¿Qué dice el encabezamiento del libro? Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Entonces, para entender este libro, o para poder entrar a introducirnos en este libro, lo primero, o quizás lo que vamos a ver ahora, es el nombre del libro. ¿Qué significa? Eclesiastés viene del griego Eclesiastes con doble K, del griego Eclesiastes con doble K, derivado de eclesia, que significa asamblea. En este caso, el vocablo Eclesiastes del griego no aplica a la asamblea como tal, sino a una persona capacitada para dirigirse a una asamblea. ¿Amén? ¿Me hice entender? Entonces, no aplica a la asamblea, sino a alguien que está capacitado para dirigirse a una asamblea o a un grupo de personas. Esto es lo que significa el griego del vocablo Eclesiastes, del derivado de eclesia. En este caso es el que se dirige a un grupo de personas o asamblea pública. El nombre Eclesiastés viene del hebreo Coelet, con H intermedia. Coelet, que proviene de Calal, que significa asamblea o congregación en que se reúne un grupo de personas. Entonces, en segunda medida, veamos quién lo escribe. ¿Quién lo escribe según el versículo 1? No, lo escribe el predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Nos da dos referencias de ese predicador, que es hijo de David y que es ¿qué? Rey en Jerusalén. Entonces, podríamos preguntar, ¿quién es el predicador? Predicador en este caso viene de polemista u argumentador. Eso significa predicador, quien polemiza o quien argumenta. ¿Qué es polemizar?
como dirían los jóvenes, ver el mundo arder. ¿Sí sabe que hay gente que en las redes sociales les gusta ver arder el mundo? Escriben cosas polémicas. ¿Y qué hacen? ¿Generan qué? Un sinfín de opiniones y controversias. Entonces, no, pero a mí me parece tal cosa, pero no, a mí me parece tal cosa. Bueno, un tema hoy y muy actual para polemizar, ¿cuál sería? Usted, si usted quisiera polemizar y volverse un gurú de las redes y que muchos seguidores, ¿con qué tema quizá a usted le gustaría polemizar hoy? ¿Con el tema de Santrich? De pronto usted dice, no, pues a mí me parece esto y esto y esto, y empieza ahí debajo, ¿qué otro tema? El diezmo. El diezmo. Hable del diezmo en las redes y verá, hermano, que le cae. Otro tema polémico: el aborto, el homosexualismo, etcétera. Entonces son temas que polemizan. ¿Qué hace Salomón aquí como el predicador? Empieza a desarrollar un tema muy polémico. Y quizá cosas que hablemos en esta mañana aquí frente a lo que dice Salomón, usted no las comparta. Usted diga, no, a mí no me parece. Pues déjeme decirle, y más adelante se lo confirmo, que el libro de Eclesiastés, como dice en su encabezamiento, no es una palabra inspirada por Dios. Es el pensamiento de un hombre. Es el pensamiento. Mire lo que dice el texto. ¿Palabras de quién? Palabras del predicador. No dice palabra de Jehová que vino al predicador. O estando yo junto al río Quebar, como dice Ezequiel, vino a mí palabra de Jehová y diciendo, hijo, no, dice palabras del predicador. Estamos tomando un libro que incluso se puso mucho estuvo mucho en consideración para ser aprobado dentro de los libros que se consideran que son de inspiración divina. Porque explícitamente habla y se presenta quien lo escribe como el predicador y sus palabras, como el predicador y sus reflexiones, sus pensamientos. Y entre esos pensamientos le gusta generar polémica, también argumentar. ¿Qué es argumentar? Añadir, ¿qué más? Aclarar, discutir. ¿Discutir con qué? Con argumentos, con razonamiento, con toda la conciencia, todo el pensamiento completo de una idea, y quizá añadir para que haya más claridad en quienes lo oyen. Entonces, aquí también dice que es el argumentador. Según la presentación del escritor, es el hijo de David quien es rey en Jerusalén. Entonces ya podemos decir todos claramente cómo se llama. ¿Cómo se llama? Salomón. Aunque si usted va a los estudios, hay muchas fuentes que niegan la veracidad de que el libro haya sido escrito por Salomón. Y tienen algunos pisos, le dan soporte a esa verdad o a ese argumento. Sin embargo, quedémonos con que Salomón lo escribió. Cuando vemos el libro de Salomón, este libro escrito por Salomón, el libro de Eclesiastés, notamos que está compuesto por argumentos expuestos sobre cómo ve, en este caso el rey Salomón, el mundo que le rodea y su propia vida. Entonces dice el texto, palabras ¿de quién? Del predicador. Como dice textualmente, el libro tiene como finalidad presentar la sabiduría humana, mas no la revelación divina. Tenga eso muy claro. Y yo por eso le dije que se lo iba a confirmar. El libro tiene como fin presentar la sabiduría humana y no tanto la sabiduría divina, la revelación divina. Por tanto, el valor de Eclesiastés consiste en que expone la vida desde el punto de vista del hombre natural. ¿Quién es el que está pensando aquí? Salomón. ¿Desde qué plataforma está pensando él? Desde la plataforma del hombre natural. Existen tres clases de hombre: natural, carnal y espiritual. Y el carnal no es el mexicano, órale carnal, no. Existen tres tipos de hombres según la Biblia. Aquí Salomón escribe desde la perspectiva del hombre natural. Entonces, ¿cómo percibe el hombre natural lo que le rodea?
¿Cuándo fue escrito el libro de Eclesiastés? Aproximadamente en el año 950 antes de Cristo. Hay una idea que puede tener mucho cimiento y es esta. El libro de Proverbios, que es el que antecede a Eclesiastés, nos presenta el pensamiento de Salomón cuando estaba en perfecta comunión con Dios. El libro de Eclesiastés nos presenta la vida de Salomón cuando estaba en desobediencia a Dios, pero aún tenía la sabiduría que Dios le había dado. Pero ya esa sabiduría dada por Dios está en una plataforma de hombre natural porque su espiritualidad se perdió a raíz de su desobediencia. Entonces, por eso hay un paralelo fuerte entre Proverbios y Eclesiastés. Quizá por eso hubo un impulso para dejarlo como un libro canónico, es decir, un libro inspirado o quizá con un objetivo específico de estar aquí. En este caso, en la primera etapa del reinado de Salomón, ¿qué particularidades hubo? Salomón recibe el reino, su padre David lo entrega. ¿Y qué hace Salomón? Salomón se mete con Dios. Salomón pide ¿qué? ¿Qué pidió Salomón? Porque ¿qué? Se le apareció el Señor y le dijo, ¿qué quieres? ¿Cierto? Y Salomón ¿qué dijo? Pues no, yo quiero casa, carro y beca. No, ¿qué dijo? Yo quiero sabiduría para gobernar este pueblo porque es un pueblo muy grande y yo soy un muchacho. Yo necesito sabiduría. Entonces el Señor le dijo, por cuanto no pediste para ti riquezas, por cuanto no pediste para ti oro y plata, ni ganados, ni reconocimientos, pues déjame decirte que te voy a dar la sabiduría. Y además de eso, te voy a dar lo que no me pediste. Pues el Señor es muy bueno, ¿sí o no? ¿Y qué le dio? Riquezas, reconocimientos. Miren, no ha habido un hombre sobre la tierra tan rico como Salomón, ni siquiera los jeques árabes. Ni aún ellos. ¿Cierto? Ni aún ellos. Porque Dios le dio a Salomón el privilegio de no solamente ser el hombre más sabio sobre la tierra hasta el momento, sino la bendición de ser el hombre más próspero en todas las áreas. Y cuando él estaba en esa dimensión de obediencia, de búsqueda de Dios, cuando consagró el templo, cuando estaba metido con Dios, Dios le dijo, escribe los proverbios. Y entonces escribe Proverbios, hijo mío, no te apartes de mi ley y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz se te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbalas en la tabla de tu corazón y tendrás buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y empieza a escribir y empieza a escribir y empieza a escribir. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¡Qué lindo! Pero cuando viene la desobediencia, dice la palabra que las mujeres de Egipto, que las mujeres de fenicias empezaron a hacer tambalear la fe de Salomón. Y Salomón empezó a adorar los dioses fenicios y a adorar los dioses egipcios que sus mujeres habían traído de sus tierras y habían puesto en los altares en Jerusalén. Y dice la palabra que Salomón se desvió y toda la sabiduría que tenía de Dios, esa sabiduría le quedó a él, pero ya no era un hombre espiritual. Ya no era el hombre que amaba a Dios, ya no era el hombre que decía que no se apartara de la palabra, que no se apartara del temor a Dios. Ahora era un hombre apartado de Dios, pero sabio. Era un hombre apartado de Dios, pero con el don de la sabiduría. Pero no desde una perspectiva espiritual, sino una perspectiva natural. Y ahí está Eclesiastés. Un hombre sabio, pero sin el Espíritu de Dios. Entonces aquí se siente, en el libro de Proverbios se siente el gozo, se siente la satisfacción de la sabiduría de Dios obrando en la vida de un hombre. En el libro de Eclesiastés se siente triste. Se siente un libro sin sazón, que muestra la insuficiencia de la sabiduría natural para resolver los problemas humanos y obtener la plenitud y la felicidad perfecta, alejado del Creador. ¿Sabe que el hombre que no tiene a Dios busca la felicidad sin Dios?
El hombre natural busca la plenitud en el mundo, busca la plenitud en lo que el mundo le puede ofrecer, busca la plenitud en las cosas terrenales, porque, como lo dice y lo reitera el texto, está debajo del sol. Es decir, está bajo la cobertura de lo natural. Usted y yo no estamos bajo el sol, estamos bajo la voluntad de Dios. ¿Cuál es la diferencia de ser un hombre bajo el sol a ser un hombre bajo la voluntad de Dios? ¿Ustedes creen que hay diferencia? Y es que nuestra perspectiva o nuestra vista no está en lo que nos rodea terrenalmente, sino en una presencia de Dios que está con nosotros y nos revela todas las cosas. ¿Cuánto lo creen? Diga: yo estoy bajo la voluntad de Dios. Amén. Cuando caemos en pecado, automáticamente nos apartamos ¿de qué? De la voluntad de Dios. Ahora, las palabras claves en el libro de Eclesiastés. Dios, la palabra Dios está 41 veces. La palabra hombre 56 veces. La palabra corazón 40 veces. La palabra vanidad 37 veces. La palabra sol 35 veces. La palabra vida 14 veces. La palabra aflicción 9 veces. ¿Te lo repito? La palabra Dios está 41 veces en el texto. La palabra hombre 56 veces. ¿Qué creen ahí que ya podemos ir discerniendo? Claro, que está por encima ¿qué? La perspectiva humana está por encima de la perspectiva divina. Porque la palabra hombre se sobrepone al número de veces que la palabra Dios. La palabra corazón está 40 veces. La palabra vanidad 37 veces. La palabra sol 35 veces. La palabra vida 14 veces. Aflicción 9 veces. Podríamos entonces ir avanzando y definiendo lo siguiente. El tema central o principal del libro de Eclesiastés es o se acerca al verdadero propósito de la vida. En las propias palabras del hombre más sabio que ha existido, teniendo en cuenta que Dios le concedió la sabiduría. El mensaje del predicador se centra en una frase: vanidad de vanidades, todo es vanidad. El cementerio central de Villavicencio dice: aquí terminan las vanidades del mundo. ¿Cuántos han visto el cementerio central en Villao? Dice: aquí terminan ¿qué? Las vanidades del mundo. Entonces, ¿para quién se hace todo vano? Según el texto, para quien trabaja y se afana debajo del sol. Eso es lo que encierra el mensaje del libro de Eclesiastés. Entonces, avancemos un poco en el texto para que nos dé piso bíblico en lo que estamos disertando en esta mañana. Leemos el versículo 2, que es lo que concentra el mensaje de todo el libro. Vanidad de vanidades. Dijo el predicador: vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Entonces dejémoslo ahí. Dígalo conmigo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Entonces, ¿para quién es todo lo vano? Según lo que acabamos de leer. Para quien trabaja y se afana debajo del. Obvio que no es debajo de la voluntad de Dios, es debajo del sol. Acuérdese de eso. No es bajo la voluntad de Dios, sino bajo ¿qué? Debajo del sol, dice el texto. Ahora, para quien vive en una dimensión netamente terrenal, el mundo es vanidad. Para el hombre natural, que tiene sus expectativas solamente en lo que la tierra le pueda dar, la vida es vacía. Para quien las actividades vanas son su motivo de vivir, la vida es vacía. Para quien no tiene en cuenta a Dios en ningún área de su vida, la tierra es vacía, la vida no tiene sentido. Cuando se habla de vanidad, no se habla de la belleza, se habla de lo vacío, de lo que no tiene sentido. Dice la versión lenguaje actual: es como a tratar de atrapar el aire.
Es como una empanada que usted compra gigante y cuando la muerde está llena de aire. ¿Cuánto le ha pasado? Bueno, a mí me pasó, ya lo superé, pero me ha pasado muchas veces. Le dicen a uno en la vitrina, ¿cuál empanada quiere? ¿Uno cuál escoge? La de allá, esta. No, la de este lado. Esa, no, más abajito. Y le dicen, no tenga, y cuando uno le manda vanidad de vanidades, hermano. Entonces, amado, para quien todo está debajo del sol, la vida es natural y la vida es vacía. Primera de Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él ¿son qué? Y no las puede entender, porque solamente se han de entender o discernir espiritualmente. Entonces, ¿cuál es el hombre natural según Primera de Corintios 2:14? ¿Quién es el hombre natural? Los que no tienen el Espíritu de Dios. ¿Y que entonces, como no tienen el Espíritu de Dios, entonces qué pasa? No pueden discernir nada de lo que se mueve espiritualmente. Y cuando observa que algo se está moviendo espiritualmente, va a decir, están locos. Yo creo que las primeras veces que de pronto nosotros empezamos la vida cristiana, empezamos a decir, esta gente es como loca. De pronto usted, la primera vez que escuchó a alguien hablar en lengua lleno del Espíritu Santo, usted dijo, uy, este está como, esta gente es loca. ¿Cuál es la perspectiva que el mundo tiene de los cristianos evangélicos? ¿Están? ¿Por qué? Porque son hombres naturales que no tienen el Espíritu y no pueden discernir las cosas que pasan espiritualmente. El hombre natural que no tiene el Espíritu de Dios, que no puede discernir lo que se mueve espiritualmente, que solamente tiene una vida 100% enfocada en lo terrenal, no puede discernir que más allá de la terrenalidad del hombre, Dios quiere trabajar en su espíritu. Dios desea, y por eso dice la palabra que Dios puso espíritu en el hombre. ¿Dios puso qué? Espíritu. La diferencia de la creación de los animales a la creación del hombre en el huerto del Edén fue que todos fueron creados sin el soplo de Dios, con excepción del hombre. Y el soplo de Dios es el Espíritu. Usted y yo tenemos el Espíritu de Dios. Pero el Espíritu de Dios, aunque está, puede estar dormido y no puede percibir lo espiritual. Dice el mismo texto en la Nueva Versión Internacional: el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque solamente las cosas del Espíritu se disciernen espiritualmente. Entonces, el hombre natural, ¿cómo percibe las cosas que están frente a sus ojos? El hombre que no tiene el Espíritu, ¿cómo puede definir las cosas de su vida, de su existencia, de su diario vivir, de su entrar, de su salir, de su trabajo, de su evolución, de su desgaste físico, de su paso por la vida, de su paso por el hotel, que la tierra es como un hotel donde venimos y estamos un tiempo y después nos vamos? La vida de la tierra es como un hotel. Entonces, ¿cómo la percibe? Desde lo creado, desde la naturaleza. Veamos el 1:4. Lo primero que el hombre observa naturalmente sin el Espíritu de Dios es que generación va, generación viene. Lo segundo es que el versículo 5, sale el sol y se pone el sol y se apresura para volver a su lugar, de donde se levanta todas las mañanas. El viento tira hacia el sur y rodea al norte y va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, entonces dice el texto que los ríos van al mar, y el mar, ¿qué le pasa? Nunca se llena. El versículo 8, todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que había sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿De qué perspectiva estamos hablando aquí? Sí, pero ¿de quién? ¿Del hombre qué? Del hombre natural que percibe todo. ¿Desde dónde? Desde la naturaleza. Desde la naturaleza. Él está leyendo su realidad desde la naturaleza. Entonces se lo voy a leer en la versión lenguaje actual. Dice: unos nacemos, otros morimos, pero la tierra jamás cambia. El sol sale por la mañana y por la tarde se oculta y vuelve corriendo a su lugar para salir al día siguiente. El viento gira y no deja de girar, y a veces sopla hacia el norte y a veces hacia el sur. Los ríos corren hacia el mar y luego vuelven a sus fuentes para volver a vaciarse en el mar, pero jamás el mar se llena. Qué difícil me resulta explicar lo aburrido que es todo esto. Nadie se cansa de ver, nadie se cansa de oír. Lo que antes sucedió ya volvió a suceder, y lo que antes se hizo vuelve a hacerse. En esta vida no hay nada nuevo. Tráigame otra. Es un texto depresivo, ¿cierto que sí? Fatalista, desconcertante. Deme otro tequila. En esta vida no hay nada nuevo. ¿Desde dónde lo está percibiendo? Desde la perspectiva de lo natural, porque es el hombre natural. Entonces dice que unos nacen y otros mueren. Sale el sol y se oculta. Es decir, que la vida sin Dios, la vida desde la perspectiva natural, es una vida de rutina, monótona, vacía. La vida desde la perspectiva natural no tiene nada bueno, nada nuevo. Bueno sí, pero no nuevo. No presenta nada que satisfaga. Ni el sol, ni el viento, ni los ríos, ni las generaciones. Porque todo es un continuo ciclo. Ciclo. El hombre natural vive de Año Nuevo, Semana Santa, vacaciones de mitad, Día de la Madre, vacaciones de mitad de año, Día del Amor y la Amistad, Halloween, ya está vistiendo el árbol, Navidad, Año Nuevo, Día de la Madre. Ahí va. El televisor va de que los niños cantan medio año en ese programa de los XD. Termina eso y arrancan los que están haciendo cosas fuertes, que se meten en la arena, y ahí tienen a la gente todo el año con lo mismo. Mira, hermano, la vida sin Dios es solamente el ciclo. El invierno, bueno, nosotros no tenemos el privilegio de tener las estaciones, pero en las estaciones se ve que viene el invierno, después viene el otoño, creo, la primavera, el verano, y ahí sigue. La naturaleza nos muestra que todo es cíclico, todo gira, todo es vano. El alma sin Dios no descansa. Todos los ríos van al mar y este no se llena, es decir, representa insatisfacción. ¿Qué representa? Entonces, cuando habla de que el sol se oculta y vuelve, y que el viento vuelve y se mueve, significa que no hay descanso. Cuando habla de que el mar no se llena, habla de insatisfacción. Todo es lo mismo, y dice la palabra en el versículo 8, todo genera fatiga. La vida terrenal y sin Dios es fatigosa. Es un ciclo donde el alma no se sacia, donde los sentidos no se cansan de percibir todo lo que hay alrededor, esperando algo nuevo. Mire, los sentidos dicen, no se cansa el ojo de ver, ni se cansa el oído de ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se cansan? Porque los mismos sentidos están ávidos de que en cualquier momento pueda suceder algo que de verdad valga la pena. Y que cuando eso suceda, no estén dormidos ni cansados. Usted mismo empieza a escuchar una canción que le parece muy bonita y la repite y la repite y la repite, y después dice, ya no me gusta como antes. No se cansan los sentidos.
Lo que se considera como nuevo, ya fue. Y lo que se considera nuevo antes ya sucedió, porque todo pasa y nada llena. Es como la función de un circo que se repite muchas veces, solo que la audiencia cambia. Mire, los circos tienen las mismas obras de hace 20 años atrás. ¿Qué cambia? La audiencia. Usted compra una boleta de circo para una función de las 3 de la tarde y usted la primera vez, uy, no, qué circo tan bueno. No, tremendos payasos, tremendos leones. Listo. Y usted al otro día está tan contento que vuelve y compra la misma boleta y salen con lo mismo. Ya usted dice, porque ya no fue novedoso. El mundo es eso, el mundo es el mismo circo, solamente que las generaciones van pasando. Por eso es que cuando usted ve un niño la alegría de un niño por descubrir algo que usted ya sabe. ¿Me explico? Ay, el niño descubrió que el agua moja. Porque en algún momento de nuestra historia nos damos cuenta que el agua moja, ¿cierto? Claro, pero lo descubrimos ¿cuándo? Cuando estamos bebés. Ay, el niño se está echando agua porque... Ya usted dice, sí, pero ¿qué está haciendo el niño? Está descubriendo la misma función que el mundo le está ofreciendo y que nos ofreció a nosotros también cuando estábamos pequeños. Solamente que él es un nuevo huésped y está descubriendo, y cuando él sea viejo, sus hijos también van a descubrir que el agua moja. Y así es la vida, sin Dios, ¿no? Ahora, no hay nada nuevo, todo es la misma rutina. La triste conclusión en esta primera parte, sigamos leyendo el versículo 10, perdón. Hay algo que se puede decir, hay algo de que se puede decir, he aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Entonces, la conclusión de este primer bloque del capítulo 1 hasta el versículo 11, podemos ver que la conclusión es que nuestro tiempo pasará sobre la tierra y seremos olvidados. El mundo es un lugar donde solamente estamos temporalmente, y tarde que temprano pasaremos y seremos olvidados. Olvidados. La vida sin Dios es ese bloque. Vamos adelante. Versículo 12. La experiencia, o el escritor Salomón comparte su experiencia. Ahora, ¿qué va a hacer el escritor Salomón? ¿Qué va a hacer? Va a compartir lo que ¿qué? Lo que él vivió. Entonces, ya él dio una expectativa natural de la vida sin Dios. Ahora va a decir, les voy a contar mi experiencia. Voy a contarles lo que a mí me pasó, para que ustedes aprendan. Salomón, en su alejamiento de Dios, probó todas las cosas y las encontró vacías, huecas y sin sentido. Leamos el versículo 12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo, dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen bajo el sol, y aquí que todo es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Se lo leo en la otra versión. Yo, el predicador, fui rey de Israel y reiné en la ciudad de Jerusalén. Toda mi sabiduría la dediqué a tratar de entender lo que se hace en este mundo. Esta es la tarea que Dios nos dejó, y es una tarea muy pesada. Pude darme cuenta de que no tiene sentido nada de lo que se hace en este mundo. Todo es como querer atrapar el viento. Como dice el dicho, nadie puede enderezar lo torcido ni contar lo que no tiene. Entonces me puse a pensar, vaya, aquí me tienen hecho todo un gran personaje. Nunca hubo en Jerusalén nadie más sabio que yo. Nunca nadie tuvo tantos conocimientos. Aquí me tienen, dedicado por completo a tratar de comprender lo que es la sabiduría.
Conozco hasta las más grandes tonterías, pero también esto es como querer atrapar el viento. Lo cierto es que mientras más se sabe, más se sufre. Y mientras más se llena uno de conocimiento, más se llena de problemas. Palabra de Salomón. Dio su corazón a buscar y a mirar todas las obras terrenales y concluyó que todo era ¿qué? Vanidad. Nada es perfecto y nada es completo cuando no tenemos a Dios. Dígalo conmigo. Nada es perfecto, nada es completo cuando no tenemos a Dios. Por eso dice el versículo 15 que lo torcido no se endereza y lo incompleto no se puede contar como completo. Porque desde la perspectiva natural, nada es perfecto y nada es completo. Muy bien. Ni aún la sabiduría y la ciencia en el más alto nivel que tuvo Salomón pudo conseguir el sentido real de la vida. Y concluyó que el que sabe mucho, eso le costará sufrimiento. Vámonos al panorama actual. Cuando hay una inundación en un lugar, digamos, sale el periodista. Nos encontramos aquí en Quibdó, Chocó. Nos encontramos en Quibdó, Chocó. Y nos encontramos en un escenario de inundación. Y podemos ver las casas inundadas hasta el techo. Y podemos ver los ganados que se ahogaron. Y podemos ver las cosechas que se anegaron y se perdieron no sé cuántas hectáreas de cultivos. ¿Qué está haciendo la gente adulta? ¿Qué hace la gente adulta? Está preocupada. ¿Cierto? Están preocupados. El gobierno que los mande colchonetas, que el Estado. ¿Qué están haciendo los niños? Los chinos están lanzando el techo de la casa al agua, están nadando, están jugando con palos, están echando con la chalupa, la están gozando. El mismo escenario. ¿Qué hace la diferencia entre uno y otro? Que el mayor conocimiento nos hace sufrir y el que no sabe. Los niños no saben qué es perder las cosechas. Los niños no saben que el ganado se murió. Ellos no saben de eso. Ellos lo que saben es que hay agua para bañarse, que se van a broncear, que se están tirando de clavado y que están haciendo el no sé dónde y que se están yendo hasta abajo a conseguir la moneda. Bueno, en fin. Ellos están en otro tema. Por eso dice que entre más vamos conociendo del mundo, más vamos sufriendo. Entonces, que la ignorancia, dice un dicho que la ignorancia es la madre de la felicidad, imagínese usted. Si usted no sabe de política, si usted no sabe de economía, si usted no sabe de leyes, si usted mantiene relajado. Pero entre más conocemos, más responsabilidad y por ende mayor sufrimiento. Ahora, el no saber nada no exime al hombre de su cruel destino, pero al menos le evita el dolor de conocerlo. La alegría y la satisfacción no aumentan en proporción el incremento del conocimiento. Ojos que no ven, sufre menos. ¿Cierto? Ojos que no ven. Mire, con decirle, ¿a quién le gusta el salchichón? Salchichón, ¿quién come salchichón? Ay, ahora todos son gourmet, pues. Salchichón con pan. Bueno, ahora lo invito a ir a la fábrica de salchichón. Cuando usted va a la fábrica de salchichón, usted no vuelve a comer salchichón, porque adquirió un conocimiento. El suegro de mi hermano trabajó 20 años en una famosa empresa de embutidos nacional, y ese hombre no le tocó a usted un jamón, una salchicha, ni una jamoneta, nada de eso. Le decía, a mí no me den nada de eso, porque el hombre conocía cómo se fabricaba eso. Por eso dice, ojos que no ven, salchichoncito que viene con pan y Coca-Cola. Y así por el estilo suceden muchas cosas que como no sabemos, no nos afectan. Entonces, ¿qué hace Salomón? Salomón entonces dice que ya sabemos que Salomón era rey. Y al ser rey, ¿qué beneficios tenía? Todos. ¿Privilegios en qué áreas? Privilegios de lugar, de posición, de trono.
Tiene privilegios financieros, tiene privilegios sociales, esa es la palabra que estaba buscando, sociales. Como rey puede abarcar todo para ¿cuál era su propósito? ¿Cuál era el propósito de Salomón al querer inquirir? Según leímos, ¿él qué quería hacer? Él quería descubrir ¿qué? Lo nuevo de la vida, qué valor tenía la vida, y usa todo lo que tiene a su favor, empezando por su sabiduría y sus riquezas y su posición y sus conexiones sociales, para ver si la vida tenía algo diferente. Entonces, ¿qué hace? Vemos el texto, capítulo 2, versículo 1. Dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con ¿qué? Con alegría, y gozarás de bienes. Mas he aquí todo era ¿qué? ¿Qué es lo primero que entonces el hombre busca para sentir que la vida tiene sentido? Bienes. Mire lo que dice el versículo 1 del capítulo 2 en esta versión. Entonces decidí ver qué de bueno ofrecen los placeres, pero tampoco a eso le encontré sentido. Entonces dice, y concluí que las diversiones son una locura y que los placeres no sirven para nada. Entonces, lo primero que él hace, como eso que encierra los placeres, primero, bienes materiales, capítulo 2, versículo 1. Segundo, borracheras, placeres con licor, baile, rumba, hasta hacer el oso sobre la mesa en la discoteca. Beber tanto hasta que me lleve a hacer tonterías. Mire lo que hizo él. ¿Qué estaba tratando de probar Salomón? El sentido de la vida. Entonces dice, voy a hacer una prueba, y lo primero que voy a probar del sentido de la vida, a ver si el sentido de la vida son los placeres. Voy a ver si el sentido de la vida está en la rumba, en los placeres, en el licor, en la borrachera. Y dice que tomó tanto que fue hasta la necedad. Es decir, que hizo tonterías borracho, que quizá como rey lo tuvieron que recoger de un andén a las 4 de la mañana, que quizá se puso sobre una mesa y bailó el rey de Jerusalén, y de borracho, ebrio. ¿Cualquier parecido con nuestra vida anterior sin Cristo? Porque más de uno, antes de conocer a Cristo, tratamos de buscar el sentido de la vida en los placeres. Y fuimos a la borrachera hasta que nos volvimos tontos de tanto tomar. Y como dice el propaganda, hay osos vergonzosos. Y yo creo que a más de uno nos da vergüenza íntima allá en nuestro corazón por todos los osos vergonzosos que hicimos cuando estábamos bajo los efectos del alcohol antes de conocer a Cristo, y peor aún después de conocerlo. Entonces dice que él hizo de todo con el trago. Construyó casas y tuvo muchas propiedades, viñedos, huertos, jardines, árboles, represas para regar los huertos. Tuvo esclavos, y aún esclavos nacidos en casa. Tuvo rebaños, 2:4-7. Tuvo oro y plata, tesoros, orquestas que venían y le cantaban en su palacio. Tuvo música, de toda la música que quiso, según 2:8-9. No me negué ningún placer. ¿Qué dice Salomón? No me negué ningún placer. El hombre hizo lo que le dio la buena voluntad, y con lo que tenía, porque tenía plata. Y dice la palabra que hizo, mejor dicho, todo lo que quiso. 2:10. 2:10 dice: hice todo lo que quise, todo lo que se me ocurrió. Disfruté plenamente de todos mis trabajos, pues bien ganado me lo tenía. Porque eso es lo que dice el hombre, ¿no? Cuando no tiene a Dios. Pues deme unas 20 un petaco de aguardiente. Bueno, no sé si se vende por petacos, pero ustedes están...
Porque para eso trabajo, para hartar, para eso trabajo, para llegar borracho a la casa. Mire, esa es la mentalidad del hombre sin Dios. Yo trabajo para que después destruyo mi cuerpo con el vicio, con las prostitutas, con el adulterio, con la fornicación, con el desorden. Eso es, y entonces dice que me lo merecía. 2:10 dice que al fin y al cabo me lo merezco porque he trabajado duro. Pero dice que cuando le pasó la resaca, cuando le pasó el guayabo, versículo 11, luego me puse a pensar en todo lo que había hecho y en todo el trabajo que me había costado hacerlo, y me di cuenta que nada de esto tenía sentido. Todo había sido como querer atrapar el viento. En esta vida nadie saca ningún provecho. Entonces, ¿cuál es la conclusión de Salomón después de experimentar con todos los placeres? Que ahí no había nada, que lo único que había era pérdida, que lo único que había era tristeza, guayabo, dolor de cabeza, aflicción. Entonces, nada tenía sentido, nada tenía ningún provecho. Y voy a cerrar con esto. Yo, mientras preparaba este estudio, me llegó a la mente aquellos hombres famosos de la tierra que se suicidaron, como el conocido Robin Williams, ¿cierto? ¿De qué carecía Robin Williams? ¿De qué carecía? Porque él tenía ¿qué? Todo lo que quería lo tenía. Bienes, riquezas, reconocimientos, oro, plata, propiedades, piedras preciosas, quizá cuentas en los bancos, acciones, fama. A donde quiera que este hombre iba, la multitud lo seguían para pedirle un autógrafo. Tenía una estrella en la calle de la fama de Hollywood, si se llama así, la calle de las estrellas. Todo esto tenía. Tuvieron todo lo que quisieron: popularidad, fortuna, bienes, placeres, pero todo fue aflicción de espíritu. Cuando alguien va a un centro comercial, o de pronto usted y yo vamos a un centro comercial y decimos: ay, ¿quién se pudiera comprar? Yo me compraría toda la tienda. Ha pasado, ¿no? Yo me compraría todos esos bolsos, todos esos zapatos, y llegaría a mi casa y diría: no sé qué ponerme. Porque a veces creemos que la satisfacción de la vida está en tener y poseer y alcanzar, en lograr. Entonces, ¿qué dice el hombre? Cuando yo me gradúe de la universidad voy a ser feliz. Y se gradúa y no es feliz. Cuando haga la especialización, entonces ahora sí. Y tampoco. Cuando me case, cuando compre casa voy a ser feliz. Cuando cambie el modelo del carro voy a ser feliz. Porque dice la palabra que al rico las muchas riquezas no lo dejan dormir. Porque ¿sabe qué está pensando? El seguro del carro, el impuesto del carro, el peaje, la gasolina, el impuesto predial, carga, aflicción. Entonces, el que tiene carro a veces envidia al que no lo tiene, y el que no tiene envidia al que lo tiene. Veo a estos hombres como Alexander McQueen, Bradley Dead, Whitney Houston. ¿Se acuerdan de Whitney Houston? Oiga, qué mujer con ese vozarrón, ¿cierto? Que se quedaba uno ahí, como que uno le echaba como aire, porque ella se quedaba ahí con su y qué mujer. ¿Sí sabía que ella fue adventista? Y que ella se crió en una iglesia adventista, y que ella conoció a Dios y su palabra, pero hizo como Salomón. Se apartó y puso su corazón en las riquezas, en los bienes, en los placeres, en las drogas, en los reconocimientos, en la fama, creyendo que eso iba a ser el sentido de su vida. Pero en algún momento el enemigo entró, porque ella se dio cuenta que era solo vanidad y aflicción de espíritu. Y el enemigo entró a su corazón
y se inyectó una sobredosis y allí quedó la vida de alguien que tristemente quiso todo y obtuvo todo lo que sobre la tierra podría tener, pero nunca tuvo lo más importante, la comunión con Dios. Amén. Entonces, mi amado, la sabiduría y la necedad hacen una batalla en nuestro corazón. ¿Qué es lo que realmente nos sacia? ¿Qué es lo que realmente le da sentido a nuestra existencia? Cuando compras una casa, cuando puedes presumir un nuevo carro, cuando puedes presumir un bolso de una marca famosa. No es cuando alcanzas un título, aunque todo eso hay que hacerlo si se puede. Pero entender, como Salomón nos lo enseña, reflexionando en esta primera parte, en esta mañana, es decir, Señor, la única razón de mi vida y lo único que le puede dar plenitud a mi vida, eres tú. Lo único que me puede llenar, lo único que me puede saciar. Mi alma te alaba, Señor. Lo único que me puede llenar, lo único que me puede saciar es ¿quién? Es el Señor. Es lo único que te puede llenar. Mire, voy a cerrar, es una conclusión del estudio, pero lo voy a adelantar para cerrar esto. Dice la palabra que una vez un hombre rico dijo: tengo muchas cosechas para recoger, tengo muchos ganados. ¿Qué voy a hacer? Entonces dice la parábola que este hombre dijo: pues ya sé qué voy a hacer. Voy a destruir los graneros que tengo y voy a construir graneros más grandes. Voy a tumbar las cercas que tengo para hacer potreros más grandes para mis ganados. Y dice que se sentó en una mecedora y pidió, no sé, una bebida y dijo: oh alma mía, muchos bienes tienes acumulados. Ahora es tiempo de disfrutarlos. Ahora es tiempo de descansar y de vivir la vida. Y dice que vino una voz del cielo que le dijo: necio, ¿no sabes que esta noche vienen por tu alma? Y lo que tú has almacenado y has amontonado, ¿para quién será? Y por eso Salomón allá más adelante dice: ¿de qué me sirvió amontonar tantas riquezas y tantos bienes y oro y plata y tierras si finalmente lo va a disfrutar alguien que ni siquiera trabajó por eso? Alguien que ni le costó una sola gota de sudor se va a disfrutar lo que a mí me costó el esfuerzo. Esto es vanidad. ¿Sabe de qué se alegra Dios realmente? De que usted disfrute del fruto de su trabajo. Que se compre un pollo asado con una gaseosa 2 litros y llegue a su casa con una pizza, con un pollo, que le diga a su esposa: mi amor, camine, vamos a comer un pescadito. Y usted diga: este pescadito. ¿Sabe? Dice que el Señor se agrada de que usted pueda comer del fruto de su trabajo, porque esa es su porción en la tierra. ¿Sabe qué hacemos nosotros los que ganamos? ¡Amontone! No quiere decir que seamos antiahorrativos, no, hay que ahorrar, pero tenemos que saber disfrutar de lo que tenemos, porque a veces ahorramos tanto que nos morimos y esos ahorros se los comen otros. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y Jehová exhibirá tu justicia como la mediodía, dice el Señor. Así que ten paz, porque tienes lo más grande que un hombre puede tener sobre la tierra.
la presencia de Dios en nuestro corazón.